60% de los adultos en algún minuto va a tener que hacer algo por algún problema de sueño, principalmente el insomnio. Es así de frecuente. Y tratar de ganarle horas al sueño para poder hacer cosas hace que al final generemos una cosa que se llama la deuda de sueño. Y el estrés es un gatillante del insomnio, pero puede ser la punta del iceberg de otras cosas. Roncar nunca es normal. Eso es también otro red flags que hay. Bienvenidos a Wellness Inside, un espacio diseñado por Utopia para que exploremos y compartamos las distintas maneras de vivir el wellness. Bienvenidos a un nuevo episodio de Wellness Inside. Hoy vamos a hablar de algo que todos hacemos, pero que casi nadie sabe hacer bien, y algo muy importante, el dormir. Vivimos en una cultura que premia la productividad y que subestima el impacto que tiene realmente el sueño, el descansar en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestro cuerpo. Para profundizar de este tema nos acompaña hoy día la doctora Evelyn Benavides, neuróloga con especialidad en medicina del sueño. Bienvenida, Evelyn. Gracias por acceder a esta invitación, gracias por estar junto a nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mira, la verdad es que los temas del sueño son relevantes porque se han puesto un poquito más en tendencia, porque la gente empezó a notar que si duerme bien, anda mejor, y que si no duerme tan bien, su calidad de vida es más mala, y que se pueden hacer pequeños cambios en tu vida y que impactan en forma muy positiva en tu calidad de lo que vas a hacer en el día, desde cómo funcionas en la mañana, de la velocidad del pensamiento, cómo te ordenas dentro del día, cómo rindes, cuál es tu ánimo, y eso ha hecho que la gente esté tomando cada vez más conciencia de que dormir bien es una necesidad. Y siento que quizás es un poco contradictorio, porque estamos hablando de la importancia y de la higiene y del sueño hoy día cada vez más, pero al mismo tiempo quizás tenemos una crisis de sueño. O sea, más que nada, el tema de tener una sociedad 24/7, esta cosa que podemos ver streaming hasta la hora que queramos, que tratamos de funcionar de día y de noche y tratar de ganarle horas al sueño para poder hacer cosas, hace que al final generemos una cosa que se llama la deuda de sueño, que es que nos faltan horas de sueño y tratamos de compensarlas haciendo cosas en el día, y la siesta no la recupera, el dormir más el fin de semana tampoco recupera esas horas que te están faltando, y empezamos noche a noche a dormir menos horas tratando de funcionar más eficientemente, y en verdad eso a la mayoría de las personas nos hace más ineficientes. Doctora, yo soy muy matea con el sueño. Tú bien lo decías, hasta nos cuesta procesar la información más lento. Yo me siento tonta cuando no duermo. O sea, me pongo mal genio, me pongo lenta, soy un desastre. De verdad siento que no rindo. ¿Y qué le podemos decir, por ejemplo, a la gente que nos está escuchando, que de repente está con una crisis de sueño, que le está costando mucho dormir? ¿Cómo puede recuperar ese sueño? Bueno, el sueño perdido se perdió. Y eso hay que entenderlo así. Es importante que tengamos las horas que necesitamos todas las noches para poder recuperarnos. O sea, un ser humano adulto, joven, sano, debería dormir al menos 7 horas por noche, todas las noches. Y tampoco tantas más horas, porque dormir 10 horas por noche o dormir 5 horas por noche aumenta mucho los riesgos metabólicos. El dormir muchas o pocas horas aumenta el riesgo de subir de peso, aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, el riesgo de infarto. Por lo tanto, no es inocuo la cantidad de horas que dormimos ni a qué hora. Nosotros tenemos que dormir de noche. No en el día recuperarnos y dormir así de 6 de la mañana a 2 de la tarde, porque eso tampoco es tan positivo. Bueno, ahí dijiste algo muy clave. Yo siento que es como el titular de esta conversación. El sueño no se recupera. Muchas veces creemos que nos acostamos viendo series y decimos, no importa, mañana puedo dormir más. Entonces, qué interesante. Yo creo que es una frase que todos nos vamos a llevar a la casa, porque no sirve entonces dormir mal un día y recuperar más horas al otro día. Mira, si lo haces ocasionalmente no va a pasar mucho, porque todos tenemos una neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro de empezar a funcionar. Incluso en condiciones medio adversas podemos hacer las cosas. Un día se puede estudiar, se puede trasnochar, se puede ir a dar una prueba, se puede volver a trasnochar, pero es una capacidad que es limitada y a través de los años se va perdiendo. Entonces, claro, hay una edad en que uno puede hacer muchas cosas en distintos horarios y logras más o menos arreglártela. Pero a medida que va pasando el tiempo, sobre todo en el caso de las mujeres cuando llega la menopausia,
pasa que empezamos a tener mucha más dificultad en organizar nuestros sueños y empezamos a tener en pequeños cambios de horario ya una dificultad en pensar, uno se pone más lenta, cuesta rendir más en la actividad deportiva, en la actividad en general, te pones de más mal humor porque te faltan 1 o 2 horas de sueño. Entonces hay que aprovechar la temporada como más de adulto joven. Si fuera necesario para trasnochar, se puede, entendiendo que no hay que abusar del sistema y hacia más adelante en la vida tener cada vez más cuidado con nuestro horario de sueño. Y doctora, ¿hemos normalizado también el estar cansados, el cansancio? Lo que pasa es que es distinto el tener sueño que estar fatigado. La fatigabilidad, que es la incapacidad de hacer cosas que normalmente hacemos en algún horario, es distinto a la somnolencia, que es el exceso de sueño, y eso tiene que ver con distintas formas de enfrentar el problema. El problema del sueño se enfrenta arreglando hábitos, teniendo cuidado con qué medicamentos tomas. Hay muchos medicamentos que uno cree que son inocuos para el sueño y que pueden tener efectos secundarios importantes, que nos pueden dar sueño en el día, mucha automedicación con la que hay que tener cuidado. También la fatigabilidad, o sea, es normal que en periodos largos de estrés o que tengamos muchos temas juntos, o los jet lag, mucho vuelo que tenga más de 4 horas de diferencia, estemos fatigados, eso es esperable. Pero lo que no es esperable es que tengamos sueño cuando tuvimos las condiciones de dormir bien. Ya, es que creo que eso, podríamos decirle somnolencia, estamos muy acostumbrados. Hoy día la gente necesita un café a la mitad del día, y a veces ni siquiera a mitad del día, durante la mañana, porque si no, no despierta. Quizás estamos practicando malos hábitos y necesitamos entender la importancia. Uno debería de llegar hasta qué hora sin sueño, por ejemplo. O sea, todos somos distintos, todos los cerebros son distintos, y hay gente que con pequeños cambios en su estructura del hábito, o ladró el perro del vecino, o algún vecino hizo una fiesta hasta tarde y te despertaste con el ruido. Hay gente que con cosas mínimas se despierta en la noche y después no puede dormir. Y hay gente que pasa un tren por encima y duerme perfecto. Es muy genético. Entonces hay familias que duermen súper bien y familias que no duermen tan bien. Hay una cosa genética. Pero lo importante es que la mayoría de tus días sean buenos, tengas buen rendimiento, buen ánimo, logres hacer lo que te propusiste en ese día. Un día malo entre medio no va a pasar nada, pero si se vuelve una cosa como constante en el tiempo, ahí tienes que consultar antes de empezar a automedicarte cosas. Y desde el lado científico, tú como experta que nos puedes opinar, es algo que nosotros en nuestro día no nos vamos a dar cuenta, pero ¿cuál es lo ideal del sueño? Por ejemplo, ¿cuántas horas deberíamos de dormir? ¿Qué sucede con las etapas del sueño? Me encantaría que nos hables sobre eso, que encuentro apasionante. La cantidad de horas de sueño REM, por ejemplo, o ¿qué es lo que realmente importa? Bueno, el tema es que el sueño no es igual toda la noche. Nosotros tenemos que dormir al menos 7 horas por noche porque van pasando cosas a lo largo de la noche. Hay un sueño superficial, un sueño profundo, un sueño REM, que es el sueño donde hay movimientos oculares rápidos y no tenemos tono muscular, no nos movemos, y es donde ocurre la mayoría de los sueños. Del contenido de los sueños ocurre en esas etapas. Y esto ocurre por ciclos, como el primer ciclo como a las 2 horas de que inicias el sueño, después otro en la mitad y uno más largo al final. Entonces va el cerebro haciendo cosas distintas, eléctricamente diferentes, donde se va almacenando la memoria, van pasando procesos antiinflamatorios, incluso van apareciendo procesos antioncogénicos. El dormir bien nos ayuda a disminuir el riesgo de cáncer, y el que más se ha probado en esto es el cáncer de mama. El cáncer de mama disminuye cuando tenemos el riesgo 2 o 3 veces cuando tenemos una buena calidad de sueño. Wow, entonces es importante que durmamos, las mujeres sobre todo, que durmamos bien, porque nuestro riesgo de cáncer aumenta, por ejemplo, en gente que hace trabajos de turno de noche. Qué importante lo que estás diciendo. Yo creo que eso también hace que sea otra red flag de decir, ok, por favor, aprendamos a que la higiene del sueño es importante. ¿Y qué pasa también durante estas etapas del sueño, ya? ¿Cuál es la etapa donde favorece a nuestro sistema cognitivo? Dicen que al dormir también es como que, ¿cuál es la palabra? Procesamos la información que aprendimos durante el día. ¿En qué etapa vivimos eso? En todas las etapas del sueño pasa algo,
pero principalmente en el sueño no REM profundo, que es un sueño de actividad lenta, sincrónica. Se sincronizan los dos hemisferios y empiezan a hacer una actividad eléctrica común, y esto hace que vaya almacenándose la memoria en los lugares donde tiene que almacenarse, los hipocampos, los lóbulos temporales, y distintos tipos de memoria se van almacenando en distintas partes, así como la película Intensamente, que guardaba las pelotitas en distintos cajones. Esto es un poco así. Entonces, y en el REM es donde estamos soñando. Sí. ¿Y cuál es la importancia de que soñemos, por ejemplo? ¿Tiene alguna importancia? El sueño, el contenido de los sueños es un resumen de nuestro día, más algunas cosas que son inconscientes. Hay muchas corrientes que han estudiado por qué soñamos una cosa u otra. No tiene tanta relación que si soñamos con pajaritos signifique algo, si soñamos con las nubes significa otra cosa. Eso la verdad es que no es tan así, pero sí si un sueño se va volviendo repetitivo en relación, por ejemplo, al estrés postraumático, gente que ha vivido episodios muy duros en la vida y empieza a repetirse ese sueño de esa connotación negativa, o gente que actúa los sueños, el sonambulismo, o gente que pelea mientras duerme. Son distintas formas de procesamiento de la información, y algunas son normales y otras no tanto. Entonces hay que ver cuando nuestra calidad de sueño en general al final de la noche despertamos cansados, con dolor muscular, con dolor mandibular, gente que bruxa, con dolor cervical, con dolor de cabeza, tenemos que consultar porque algo está pasando en nuestra calidad de sueño. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si durante la noche nos despertamos? Hay gente que de repente tiene que hacerlo, por ejemplo, en la maternidad, pero hay otros casos donde hay gente que le cuesta mantener su sueño y se despierta durante la noche. ¿Qué sucede con esas interrupciones del sueño? Bueno, en el caso de la maternidad, las guaguas duermen 18 horas en total de las 24 horas, las guaguas recién nacidas. Pero el problema es que lo duermen en fracciones de 2 y 3 horas porque su cerebro no está maduro, le falta mielinización, que es una grasita que hace que se conecten grupos de neuronas. Entonces eso se va aprendiendo, el dormir se va aprendiendo a lo largo de la vida. Entonces claro, uno duerme con el horario de adulto, la guagua con su horario de guagua. Entonces claro, los 2-3 primeros meses va a estar bien destruida y hay que más o menos ciclar con la guagua y acostumbrarse a eso. Pero cuando va pasando el tiempo, cada vez va costando más. Entonces uno dice, chuta, en realidad los hijos que tuve más joven como que me costó menos el tema de la noche, y los que tuve después, más viejos o más adelante en la vida, como que me costó más acostumbrarme. Entonces hay que ir viendo que nuestra capacidad de adaptación va cambiando. Siempre dicen eso, que cuando uno es madre va a aprender a dormir menos. Pero doctora, ¿cuáles son los errores, hábitos que estamos cometiendo hoy día, en el día, durante el día o antes de irnos a dormir, que afectan el descanso y que tenemos que tratar de evitar para que nuestro sueño se pueda mejorar? O sea, más que los errores, hay que verlo desde el lado positivo. O sea, ¿qué cosas deberíamos tratar de hacer? No todas juntas, esto no se trata de hacer un checklist de todo, pero tratar de funcionar mucho más de mañana que de tarde y de noche, tratar de hacer actividad física, si uno tiene que elegir horario, ojalá más temprano que en la noche, exponernos a la luz del sol por lo menos media hora todos los días, no estar como encuevado con las cortinas abajo, tratar de comer ordenadamente, tomar un buen desayuno, tratar de almorzar y hacia la tarde y la noche comer mucho menos, evitar el alcohol por lo menos una hora antes de dormir, evitar el café, las bebidas energizantes. Perdón, pero aquí vamos a entrar en un tema que a la gente le interesa. La típica frase, yo si me tomo unos vinitos duermo mejor. Eso es un mito, ¿cierto? O sea, se duerme, pero el alcohol induce un sueño de mala calidad. Es un sueño corto y a las 4 o 5 horas ya no hay efecto del alcohol y tienes un despertar brusco y una sensación así como de agobio muy desagradable, y esa calidad del sueño tiene menos sueño profundo y menos sueño REM, entonces es un sueño mucho más superficial. O sea, eso que pasó en la pandemia, que nadie iba al doctor y cada uno se tomaba su copita de vino para poder dormir porque no había cómo salir a buscar ni la receta de nada y ni consultar nada, hizo que la gente se diera cuenta que el alcohol es un mal medicamento para dormir, que no, socialmente estupendo, pero que sea 1 o 2 horas antes de ir a dormir en cantidades moderadas y tratar de no juntarlo con bebidas energizantes, tratar de no juntarlo con café
o no juntarlo con medicamentos para dormir, que hay gente que dice, voy a tomar una pastillita y la copita de vino, eso es peligroso. La verdad es que afecta un poco más el funcionamiento de tu cerebro en la noche. Y doctora, mencionaste la pandemia y al tiro se me viene el estrés crónico, la preocupación también. Tendemos a no dormir o a desvelarnos por las preocupaciones que tenemos, el insomnio. Entonces, ¿hay una relación directa ahí? Bastante. Mira, el insomnio es la enfermedad del sueño más frecuente y una de las enfermedades, junto con el dolor de cabeza, uno de los síntomas más frecuentes de consulta. El 60% de los adultos en algún minuto va a tener que hacer algo por algún problema de sueño, principalmente el insomnio. Es así de frecuente. En vez de hacerte cargo, primero de revisar los hábitos, de cómo está funcionando y después si pasa algo, o sea, mayor, tienes que consultar porque es peligroso. El problema es que la gente, claro, recurre a la copita de vino, a las pastillas que tiene la amiga, a las pastillas que encontró en el velador de alguna receta antigua o lo que tiene el compañero cama, la pareja en la pieza y empieza a tomar cosas así. Y el estrés es un gatillante del insomnio, pero puede ser la punta del iceberg de otras cosas. Hay gente que tiene depresión, hay gente que tiene otras cosas, o gente que efectivamente está dosificando mal su carga de actividades en el día y que hay que ordenarse y funcionar con una agenda en que quepan las cosas. No podemos tener todos los días todo achoclonado, que no nos alcance el tiempo para hacer nada. Doctora, ¿y somos las mujeres más propensas al insomnio? Porque alguna vez escuché que para las mujeres era el insomnio y para los hombres el ronquido. ¿Puede ser cierto eso? Sí y no. Las mujeres tenemos 2 a 3 veces más riesgo de tener algún tipo de insomnio a lo largo de la vida, pero están teñidos esos estudios por la maternidad, por la menopausia. O sea, tenemos algunas características biológicas y de vida que nos hacen un poquito más propensas al insomnio. Bueno, esto del doble rol de trabajar y de tener que ver la casa, cuidar los hijos, en general recae más el doble trabajo en las mujeres que en los hombres todavía en nuestra sociedad. Entonces eso efectivamente nos hace un poquito más propensa al insomnio. Sin ir más lejos, yo he estado en programas donde hemos conversado sobre la regla, que cuando estamos en nuestros días también, en la menstruación, tenemos, nos cuesta mucho más dormir y tenemos ahí biológicamente. Hay un tema hormonal ahí y los días un poco antes de la menstruación tendemos a tener más mala calidad de sueño y en los días cerca de la ovulación nuestro sueño es de mejor calidad, porque esto tiene que ver con los cambios hormonales normales. Y también los hombres roncan más, pero eso es hasta más o menos los 50 años. Después de los 50 años empezamos a igualarnos porque las mujeres con la menopausia perdemos mucho de los estrógenos, que es una hormona que mantiene el tono muscular. Entonces, como hay que hacer más pesas para mantener todo más o menos igual como estaba o lo mejor que se pueda, el tono muscular también se pierde en la vía aérea y empezamos a roncar más. Eso está interesante, doctora. Buen datito. ¿Y los ronquidos son normales? ¿Por qué? Son normales y al mismo tiempo, ¿cuál es el daño que nos causan? Porque yo sé que mi abuela, por ejemplo, cuando yo era chica, que nos íbamos a ver mucho a su casa, me acuerdo que pensaba que había una moto afuera, pero eran sus ronquidos. Y hoy día ella duerme con una maquinita. Entonces, sí. ¿Por qué? ¿Cuál es la parte negativa quizás de roncar? O sea, roncar nunca es normal. Eso es también otro red flags que hay. O sea, uno no puede normalizar los ronquidos, porque efectivamente el roncar hace que la vía aérea vibre y esto produce una inflamación incluso de los vasos sanguíneos y aumenta el riesgo de hipertensión, de diabetes, de otras cosas. Además, un porcentaje de la gente que ronca hace pausas en la noche y deja de respirar y le baja el oxígeno en la noche. Y esas personas, en algunos casos, su tratamiento puede ser esta maquinita para respirar en la noche que se llama CPAP, que es el nombre en inglés, que tira aire a presión y mantiene la vía aérea abierta y les cambia la vida. Es otro mundo el antes y el después del uso de esa máquina. Oye, ¿cuánto afecta a la pareja también? Dormir con alguien que ronca o una persona que tiene hábitos y horarios muy distintos a uno. Yo lo viví personalmente y fue terrible. Bueno, me volvía loca porque yo soy muy matea con la higiene del sueño y trataba de, aunque no tuviera sueño, irme a acostar y empezar a prepararme para dormir, y mi pareja sentía que funcionaba mejor, estudiaba de noche y tenía otros horarios, y a mí me costaba mucho eso. ¿Es una realidad? Sí, es bastante real y de hecho hay algunos estudios que muestran que la pareja, el nombre técnico es el compañero de cama, que tiende a tener
más alteraciones del sueño si su pareja ronca. O sea, el que duerma mal el compañero de cama hace que la persona que no tiene de la pareja un tema de sueño empiece a tener más riesgo de hipertensión, más riesgo de diabetes, porque su sueño se ve afectado por el mal sueño del compañero de cama. Entonces, mucha gente viene a consultar porque con quien uno vive está durmiendo mal, camina en la noche, comen de noche o viven muy de noche, además que roncan, hacen pausas, se levantan al baño, y la gente que duerme más tranquila empieza a dormir mal. Entonces, efectivamente, un compañero de cama que no tenga una buena calidad de sueño puede enfermar a la otra persona sana. Bueno, doctora, ella tenía un perro que se llamaba Gin, por Gin Tonic, que también roncaba. Y yo me acostumbré y a mí no me afectaba, pero cada vez que venía una amiga o alguien a dormir conmigo, terminaban en el sillón de la salita, porque me decían que no podían dormir porque el perro, el Gin, roncaba. Doctora, estamos en Utopia, en este lugar donde vivimos el wellness de distintas maneras, con el spa, en lo físico con los entrenamientos, tenemos un menú para comer y alimentarnos bastante increíble. ¿Cuál es la relación entre el sueño y el rendimiento físico? Nuestro rendimiento deportivo, físico, se ve afectado por una mala calidad de sueño. O sea, si empiezas a rendir menos que lo que rendías habitualmente, si te cansas más, si empiezas a funcionar de peor manera, empiezas a tener menos ánimo para hacer tu entrenamiento, lo que tú hacías, tienes que consultar. Podemos estudiar el sueño, podemos ver qué fórmulas existen nutracéuticas o de medicamentos que pudieran potenciar mejor tu calidad de sueño, qué está pasando con tu biología, qué está pasando en tu genética, cómo podemos organizar tu calidad de día para que tu calidad de noche sea la mejor posible. Porque finalmente, doctora, nuestra mala calidad de sueño o dormir mal nos va a afectar en la recuperación muscular, en la inflamación del cuerpo, que finalmente todas las enfermedades vienen de lo que es la inflamación. Y algo que me gusta mencionar, tú por favor corrígeme en todo, en la bajada de peso, en la piel, el pelo, ¿en qué más? O sea, finalmente en todo, podríamos decir que es lo más importante. Claro, no es lo más importante, pero sí un poquito si lo pones en el centro, es una forma de medir tu estado físico y tu estado de salud en general en forma muy multidisciplinaria. O sea, hay algunos programas en los cuales tú puedes intentar bajar de peso y si no resulta o estás usando medicamentos adecuados, estás haciendo un buen régimen, estás haciendo actividad física y no estás obteniendo los resultados, una de las cosas que hay que ver es la calidad de sueño, porque empezamos incluso a tener el efecto contrario, a subir el cortisol, subir hormonas que tienen que ver con el apetito, con la síntesis, en el fondo cómo funcionamos con la insulina, con el colesterol. Entonces es un ítem que hay que ver. También el tema del ánimo, el tema de nuestra sensación de vitalidad, esto de estar como arrastrando el poncho, como de estar cansado todo el día, como en malas condiciones, a pesar de hacer los hábitos de la mejor forma posible, también hay que revisarlo. Y también hay un tema nutricional, o sea, estamos acostumbrados a comer poco, a comer rápido, a picotear en el día, no vivimos de una forma muy ordenada, tratamos de comer cosas demasiado procesadas, hay que tratar de volver un poquito más a lo más natural, a lo que sale de las plantas, a la comida más típica de la casa, a cosas que no sean tan preenvasadas, prehechas, que vengan en estas bolsitas plateadas. Todo lo que viene en una bolsita plateada, algo malo tiene. Doctora, ¿qué piensas tú sobre el uso de la melatonina? Han salido últimamente en hartos medios de comunicación que muchas mamás automedicaban a sus hijos con melatonina y que eso no estaba bien. Por otro lado, y mi sensación ha sido que como nosotros tenemos que producir la melatonina naturalmente, es mejor no meternos melatonina, pero sí ayudar el cuerpo a que produzca la melatonina. Pero al mismo tiempo la melatonina es como lo que todos conocen para dormir mejor. Es como, hoy día se habla más del biciclinato de magnesio, pero la melatonina es como para todos. ¿Cuál es tu visión? Lo que pasa es que el biciclinato magnesio, el triptofano y otras sustancias, algunos complejos B, son precursores de la síntesis de melatonina. En el fondo son lo que necesita el engranaje para ir produciendo melatonina, o sea, tampoco pueden faltar. Si tenemos una dieta balanceada, una estructura de vida saludable y ordenada, en general no necesitas tanto los suplementos, pero eso es bastante difícil como estamos viviendo. Son un complemento en verdad. Claro, pero no estamos
no estamos logrando nuestra mayor calidad de vida porque vivimos apurados, comemos apurados, funcionamos apurados, estamos súper estresados en el día a día y efectivamente nuestro cerebro produce melatonina, que es la hormona de la oscuridad, pero cuando está oscuro, cuando hace frío, entre 20 y 22 grados, no tiene que estar ni muy caluroso ni muy helado, y también habiendo hecho poca actividad física en la noche, estando poco expuesto a la luz en la noche, porque si no la melatonina no se produce bien y este pic, que es el máximo de melatonina que ocurre en la primera mitad de la noche, no se produce. Y además a través de los años normalmente empezamos a producir menos melatonina, por lo tanto nuestra estructura del sueño se empieza como a disgregar, empezamos a dormir más salpicados y efectivamente estos complementos, estos nutracéuticos nos pueden ayudar, pero igual hay que estudiar las causas, qué está pasando, que no haya problemas a la tiroides, que no haya problemas de fierro, otras cosas, que no haya anemia, hay muchas otras causas. O sea, la melatonina siempre va a ser mejor consultar a un experto antes de que automedicarse, o sea, sin ir más lejos, es muy conocido, a mí que me tocaba viajar harto a Estados Unidos, donde las mamás siempre te encargaban como estas gomitas de melatonina, que en Chile no venden la dosis más alta, que creo que es de 10. O sea, mira, se pueden mandar a hacer hasta de 100 miligramos. El problema es que no por tener más dosis de melatonina va a tener más efecto. Perfecto. Porque los receptores son un número de receptores y tú los tapas todos y aunque le pongas más sustrato, el receptor ya está lleno. Entonces, y además los dejas tan llenos de melatonina que después no se internalizan, no sueltan la melatonina y no vuelven a salir es un funcionamiento neuronal. Entonces, y todo lo que viene en gomitas, tú no sabes bien lo que tiene. Tú sabes, no puedes comparar si una gomita es igual a la otra. Y además que hay que tener un cuidado con los niños, porque todo lo que parece un dulce tiende a pensar un niño que es un dulce, no tiene por qué saber que no es, que tiene otra composición. Sí, claro. Entonces también se pueden intoxicar, pueden tener náusea, pueden tener dolor abdominal. No es mortal la melatonina, en algunos casos están descritas convulsiones y cosas así, pero es muy poco probable que eso pase. Pero efectivamente, esto que salía ahora último de que había mamás que le daban a los hijos para que durmieran siesta melatonina, eso es... demasiado. O sea, eso no puede pasar. O sea, si un niño tiene un problema de sueño, tiene que consultar a su pediatra. De hecho, estos suplementos, estos complementos no están aprobados para niños, están aprobados para adultos. Entonces, no podemos extrapolar de que sea un adulto, es más o menos seguro, por un niño también lo va a hacer, hay que tener mucho cuidado en eso. Doctora, también muchas veces se ha dicho que cuando uno se mete al cuerpo, algo que tu cuerpo tiene que producir, hace que el cuerpo se acostumbre y luego cuesta más producirlo de manera natural. ¿Es cierto eso? O sea, si yo tomara melatonina todos los días y después dejo de tomarla, ¿podría ser que a mi cuerpo le cueste más producir la melatonina? No, eso es una cosa que no tiene mucho sustrato biológico. La verdad es que nosotros producimos melatonina, una parte del cerebro que se llama núcleo supraquiasmático, que está al medio en el fondo del cerebro, que tiene 50.000 neuronas que se dedican a eso. Las miles de millones de neuronas y 50.000, que es un muy, muy pequeño porcentaje que se dedica a producir melatonina. Y esas van a seguir haciéndolo siempre. Lo que pasa es que a través de los años todas nuestras neuronas funcionan más lento y nos cuesta más. Entonces, estas no van aparte. Entonces, efectivamente, a través de los años nos producimos menos melatonina, no la producimos en los horarios que corresponden, si nos exponemos a la luz en la noche, si comemos... Ahí puedo hacer una pregunta de la luz. ¿Qué opinas tú de la utilización hoy en día de estos anteojos que dicen que hay que ponerse de cierta hora en adelante para también un poco bloquear la luz y que tu cuerpo pueda estar en descanso? Se han inventado muchas cosas, pero nosotros hemos funcionado desde siempre con la luz del sol. Y si está de día es de día y si está de noche es de noche. El tema es que hay lugares extremos, por ejemplo en el sur de Chile, que a las 3 de la tarde en invierno está oscuro. Entonces la gente tiende a usar unas lamparitas con más luz para tener un foco de luz mayor y alargar el día. Eso no lo sabía. Sí, y usan unas lámparas de luminoterapia que se venden en muchas partes, pero que tienen una luz especial, un rango de luz especial, no es como poner la ampolleta, y lo ponen hasta las 6, 7 de la tarde y alargan el día. Y en verano, cuando a las 12 de la noche, 1 de la mañana en Punta Arenas está, o muy en el extremo sur, está de día, ponen blackout muy temprano, tipo 8:30, 9, para hacer una noche más larga. Entonces tú puedes en el fondo modular
tus señales biológicas y eso... como te digo, nosotros aquí vivimos en un ambiente que tiene mitad del año día, o sea, mitad del día a día, es como 12 y 12 horas, entonces no tenemos que hacerlo tanto. No, pero quizás sí apagar las pantallas, la luz, claro, bajarla en la casa, creo que lo ideal artificial es lo que nos afecta más. Claro, contar con 8 o 9 horas de luces bajas, de poco estímulo, poco ruido, noches tranquilas, no discutir de noche. Esta cosa de estar discutiendo de noche, contestando correos de trabajo en la noche, hacen que tu cerebro quede como prendido, es como un ratón que da vuelta y no te puedes quedar dormida. Doctora, el sueño es parte fundamental para el bienestar, para que nosotros estemos en nuestro alto rendimiento, en nuestro mejor momento. Por eso era tan importante conversar y hablar de este tema junto a ti en Wellness Insight, te lo agradezco. Muchas gracias por acompañarnos, te tenemos un regalito aquí de Utopia, es una sesión de masajes deliciosa que incluye relajo, exfoliación, todo para ti, para que te regalones y para que ese día duermas mejor. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y por tocar este tema que a mí me apasiona mucho, me encanta, trabajo en esto todo el día, pero qué bueno poder mostrarle a la demás gente que es un tema que igual nos impacta en nuestro día a día. Doctora, a mí se me hizo muy corto y algo te estuve comentando que me gusta mucho sin ser experta y trato de hablarlo siempre, así que de verdad te lo agradezco. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y a todos ustedes que nos están viendo y apoyando también este espacio de conversaciones para que todos podamos escuchar y aprender del otro para poder mejorar nuestros hábitos. Y recuerden, la importancia del sueño es fundamental. Nos vemos en un próximo capítulo de Wellness Insight. Wellness Insight, un espacio diseñado por Utopia para que exploremos y compartamos las distintas maneras de vivir el wellness.